Y luego, aquí en la portada, lo que podéis ver son los blasones de los condes de Nieva. Los blasones de los condes de Nieva, los escudos de armas. Aquí a la izquierda, que se ve un poquito peor, tenéis lo que es esto sería la puerta de poniente, ¿sería esto? Sí. Antes se entraba por... esa era la puerta principal, pero antes me dijeron que se entraba por otra parte, no sé si sería por aquí. No sé, no tengo conocimiento, pero... La torre, si os fijáis, habéis visto que la parte de arriba es de ladrillo. Y esto fue porque, claro, por problemas de financiación, se acabó de construir hacia la ruta. ¿La iglesia de Villanueva se construyó con la ayuda de los vecinos o sí, una clase de...? No, claro, bueno, los condes de Nieva eran los que la tenían que pagar, pero si los condes de Nieva tampoco tenían el dinero, ya les habían abandonado, ya habían comprado su independencia, ya no les iban a dar dinero. Ya lo he construido antes. Pues este sería lo que es el cuartel de la Guardia, el antiguo cuartel de la Guardia Civil, y enfrente, yo no sé exactamente, no sé si lo sabréis vosotros, dónde se ubicaba la sala del metro. Se llamaba así porque había que bajar unas enormes escalinatas, y cuando bajabas había una pista de tierra que era donde bailaban las mozas y los mozos iban a pretenderlas allí a la sala de baile. Donde se ubicaba la primera escuela de niños, porque ahí se dividían la escuela de... ¿No? ¿Era por aquí? Es que hubo dos. Primero era la escuela de niños aquí, luego se pasó a la calle de la Barrica, que fue la de 1722. Entonces también hubo, lo que no sé lo de la escuela de niñas, pero la escuela de niños no sé dónde se ubicaba, eso sí que... Más para allá. En el libro, sí. Había de niñas también. Sí, y eran separados, se juntaban. No, separados. Eran separados, los niños y las... Estábamos dos juntos. Dentro de la iglesia podéis encontrar la imagen de San Antonio de Padua, que fue donada por Valentina, que se la regaló Aniceto Marinas a su mujer, y ellos decidieron donarla a Villanueva, y la podéis encontrar dentro de la iglesia. Luego, otro personaje ilustre importante de Villanueva fue José García Mora, que fue un cura muy querido en el pueblo, porque pues, ayudó muchísimo a lo que era fue una revolución total. Voy a contarles un poco la historia de cura Mora. En sus inicios era un cura como otro cualquiera, de estilo conservador y demás, pero se conoce que se daría cuenta de todo lo que entramaba la jerarquía eclesiástica. Entonces, hacia 1866, él cambió de idea política y luego ya se volvió mucho más liberal, empezó a mezclar elementos que la Iglesia consideraba antitéticos, como era el republicanismo y el liberalismo con el cristianismo. Entonces, ¿qué pasó? Que él en 1869 es cuando crea la Iglesia Liberal Cristiana de Villanueva y crea una revista de carácter satírico que se llamaba Los Neos sin Careta, en los que criticaba totalmente los neos sin careta, se llamaban neos sin careta, que eran los que desvirtuaba todo lo que era la jerarquía eclesiástica, vamos, que los ponía para nada, básicamente. Entonces, luego en eso también crea los estatutos de la Iglesia Liberal Cristiana, que eso ya fue el acabose, porque claro, empezó a decir que si los curas que pertenecieran a la Iglesia Cristiana Liberal ya se podrían casar con quien ellos eligieran. Era un adelantado a su época totalmente. Luego también dijo que a los pobres y desvalidos los tendrían que atender él. También abolió lo que eran los derechos a cobrar donativos y también los derechos a cobrar por las misas. Sí, y otra de las cosas... Sí, eso todo fue cura Mora. Sí. Y luego otra de las cosas importantes que hizo por Villanueva fue la canalización del regadío.
también proyectó lo que es la fuente de la plaza, que por eso la fuente de la plaza se llama así. Tiene la espectacular ahí en la fuente. Se construyen balconadas y alerones de manera que se produzcan sombras y que esos balcones y esos aleros lo que hacen es proteger la fachada, tanto de la lluvia como del sol. Bueno, pues aquí tenemos el máximo exponente. Dos casas que se juntan, luego en esa de abajo lo vamos a ver perfectamente, la separación entre una casa y la otra, pero cómo se juntan de manera que se protegen, tanto se protegen que acaba dando lugar a esta casa en la que da continuamente la sombra, y es para eso, para protegerse tanto del sol como de la lluvia. Entonces sabéis que La Vega es una de las zonas más lluviosas de toda España. Es que de eso no he encontrado yo tampoco. No, pero yo sí, pues yo sí, no llegaron a vivir separados. Vivieron todos juntos. Ahora les cuento la historia de la fuente del Chorro. Esta era la fuente. Esta es la fuente del Chorrillo. Y esta es la calle del Chorrillo también. Como lavadero para que no se mezclara con el agua de la fuente principal y aquí los animales pudieran beber sin ser contaminados, ¿vale? Esta casa también es de las más curiosas del pueblo, también puede que sea una de las más antiguas y que mejor conserva la arquitectura de la villa. En la parte del veis que se divide como serán como en 4 pisos, más o menos. Tendría la parte de abajo que es no me conversa, por ejemplo, ni siquiera me regale la iglesia, o sea, me regale igualizada a la persona que me va a vivir aquí. Sí, no, sí, está puesto. Está puesto. Yo es la primera visita que hago de Villanueva. Es la foto típica. Hombre, teniendo en cuenta que hacían que la cocina estaba dentro y se hacía cualquier cosa. Aquí se le llama lancha. Entonces, pues eso, probablemente fue uno de los primeros toboganes del pueblo y es una constante de... Aquí es donde podéis tener un recuerdo vivo de lo que es la Sierra de Gredos, porque esta piedra, esta enorme roca viajó hace millones de años y se quedó aquí en mitad del barrio. Obviamente... ¿Pero la trajeron aquí? No, se desplazó. Había Los mucha procesos piedra. erosivos, no sabemos cómo la... Entre todas las casas que hay.